Bueno, eh, vengo aquí a expandirme un tema porque es un tema que básicamente lleva como rondando toda mi vida y últimamente pues simplemente lo que está pasando es como que se está haciendo un cierre de, de esta dinámica. Y mi intención, y lo digo pues como antes de empezar, no es juzgar y condenar nada de lo que voy a hablar. O sea, no es para ese propósito. Que por eso a veces las personas no hablan de ciertos temas porque sienten que están juzgando por el hecho de hablarlo. Y no podemos ser tan básicos y tan castrantes con que solo por hablar de algo estamos juzgando. No, es parte de lo humano hablar. Ahora, cuando lo hablo, cómo me relaciono con eso que hablo, ese es el tema. Es cómo me relaciono con lo que voy a decir, cómo me relaciono con lo que voy a contar. Entonces, como es un tema que para muchos puede llegar a ser delicado, pero pensando en su nivel de conciencia, para otros no. Entonces, tengamos presente eso, porque sé que me ven seres con todo tipo de capacidad de conciencia. Por eso quiero ser como sutil y delicada para entrar a este tema. Y es el tema de la relación con los padres. O sea, es el tema de la relación con los padres, con la madre, con el padre. Es como un tema que en esta vida evidentemente vine a mirarlo con lupa, con zoom, y porque precisamente es un tema que ya está pidiendo en mi vida ser trascendido desde lo concreto, porque entonces yo llevo mucho tiempo en la conciencia de este tema, ¿sí? Como observando lo que está pasando, entendiendo lo que está pasando, analizando lo que está pasando, pero completamente inmersa en la dinámica de mis papás. Entonces, como ya lo que está pasando es que se requiere es concritud y expansión de lo que llevo viendo en conciencia tanto tiempo, por eso ya vengo y lo traigo y lo hablo y lo bajo y lo nombro y lo vibro, porque de acá en adelante lo seguiré vibrando para que finalmente esto se va traduciendo como en una manifestación de lo que primero se ve en conciencia. La dinámica es la siguiente. Crecí en un contexto donde creer que crecer y ser libre y tener mi vida estaba mal. ¿Sí? Es como la base de la creencia que yo instauré y siempre haciéndome cargo. O sea, es decir, yo voy a hablar de cómo fue mi relación con mis padres, pero como yo la percibí. O sea, yo voy a ser la que voy a ver cómo fue la relación con mis padres y cómo yo la percibí, cómo yo la interpreté, cómo yo la analicé, o sea, siempre haciéndome 100% responsable. Entonces, y voy a tratar de ser como breve, después tal vez expanda más el tema, porque quiero repasar y llegar como a una conclusión que está muy fresca en este momento de mi vida. Entonces, yo percibo que fui un ser, era súper libre yo, era muy libre, pero también recuerdo sentir mucho miedo, como que me daba miedo la vida, me daba miedo muchas cosas. Ahora, cuando yo empecé a darme cuenta que yo tenía una dinámica de relación con mi madre súper tóxica, porque tú normalizas cosas, tú naturalizas dinámicas de relación, tú naturalizas cosas, el humano naturaliza cosas, hasta que ya la misma conciencia se va como rompiendo y tú simplemente te tienes que dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta de que yo no puedo ser yo, fue muy chocante porque desde muy niña me vi teniendo que pelear el ser yo, como teniendo que exigir ser yo, teniendo que, sí, como rogar para que yo pudiera ser yo, ¿sí? Entonces, lo loco de esto es que el miedo mío personal era tan grande que cuando llegué a la edad en la que tal vez podía resolver esto yéndome de la casa, porque muchos lo hacen así, esa no fue mi experiencia. O sea, mi experiencia no fue el irme de la casa cuando me di cuenta de esto. Por el contrario, me llevó fue a un exceso de miedo y a una parálisis y como a una introversión hacia mí misma, eh,
que me llevó a empezar a hacer dudar de mí, como realmente a lo mejor no tengo nada importante para dar, a lo mejor no tengo nada importante con que contribuir en el mundo con la vida y a lo mejor es verdad, soy una mala hija. Y todo ese cuento me lo llevo creyendo muchos años en mi mente y lo llevo alimentando yo en mi mente. Y este ha sido mi inconsciente. O sea, en el inconsciente hay muchas creencias y muchos traumas y muchas cosas, pero uno de los traumas míos es como que no crecí con unos papás que se trabajaran a sí mismos, como la gran mayoría de la humanidad hasta ahora. O sea, no lo digo como juicio, lo digo como descripción. Y cuando unos padres no se trabajan a sí mismos, las relaciones con los hijos no son difíciles, son imposibles, o sea, son súper complicadas. Y así lo he vivido yo. Toda mi vida he vivido una relación compleja con mis papás, sustentada en cosas falsas, y entiendo que hasta ahora haya sido así. Me correspondió a mí venir a ponerle luz a las dinámicas de relación de mi casa. O sea, me correspondió a mí venir a decir, hey, acá está pasando algo, aquí algo no huele bien, esta manera de hablarnos no creo que sea la indicada, o sea, tantas cosas. Y obviamente también me tocó hacer el viaje de convertirme en todo eso que juzgué, porque efectivamente fue así. Crezco, soy niña, veo el ambiente, leo que el ambiente está repaila desde muy chiquita, o sea, porque la conciencia en mí despertó muy chiquita, y observaba, me daba cuenta y sentía todo y era palpable, ¿no? Era como, wow, qué ambiente tan caótico, que yo sé que a muchos que tienen esta conciencia actual lo vivieron también así, ¿cierto? Como que siempre nos dimos cuenta, o sea, siempre vimos que en el ambiente había algo, pero también hoy día entiendo que yo tenía que venir a vivir, porque a lo mejor era mi cristal, o a lo mejor era como la conciencia precisamente, porque la conciencia es la que es intemporal, es la que es eterna, es la que no es un cuerpo, y es como esa data que se va acumulando en nuestra evolución, es esa cosa que ya está llena de lo que sí se ha comprendido de la creación, de lo que sí es verdad, porque lo que no es verdad, lo que es falso, la conciencia no lo guarda. Entonces, cuando empiezan a manifestarse en nuestras vidas, aún siendo niños, esos chispazos de pronto en otra vida ya haber leído sobre la crianza consciente o lo que fuere, canalizar con esa idea de que la paternidad definitivamente se puede y se debe ver diferente a como se ha visto hasta ahora, porque simplemente hasta ahora funcionó así por evolución, pero que ya no, que ya es obsoleta y que ya es hora de pasar como a otra etapa. Entonces, siempre lo vi así, pero solo ahora, solo hoy, ya siento la concretud de todo esto. O sea, son como 30 años, un ciclo de 30 años, cerrando dinámicas que ya no van más. O sea, es como, yo ya no voy a soportar más esto y si tengo que poner límites desde el amor, pues los pongo. Pero precisamente ahí fue donde llegué, porque por un tiempo fui guerrera y peleé mi libertad en casa siempre, siempre sentí que tenía que pelear para ser yo. Entonces viví esa idea del feminismo que está en el colectivo, la viví muy chiquita yo peleé por mis derechos en casa, muy chiquita yo tuve que alzar mi voz en casa, de expresar mi forma de pensar desde muy niña, desde la guerra. Luego lo que pasó fue que como era tan caótico, siento que no quería quedarme en esa energía, no quería quedarme en ese odio, en esa rabia que lo transité también bastantes años. Y ese era un extremo y me empecé a ir al otro. Y me empecé a ir al otro extremo que era como, eh, ¿sabes? Me rindo, o sea, yo no quiero pelear más, yo no quiero... Y me pasaba por etapas, ahora que lo estoy como mirando, por etapas yo peleaba mi libertad y luego volvía y me adaptaba al ambiente. Volvía y me adaptaba porque no quería perder beneficios. Entonces en el caso mío era que me dieran posada a mis papás, que me dieran regalos, que me dieran cosas. Entonces era como esa dinámica, como sí, está todo bien, no, sí, está todo bien, vamos a comer, compramos esto, ¿verdad? Pero luego dinámicas inconscientes, ¿verdad? Dinámicas inconscientes que es como, no, esto no se siente bien. Básicamente ese es como de lo que uno se da cuenta, esto no se siente bien, esto no se siente chévere. Y así pasaron bastantes años, donde ya yo crezco un poco más y resulta que me voy a la vida a hacer relaciones de pareja y me encuentro con que las hago igual que las hacen mis padres, que todo eso que les critiqué estaba en mí, que toda esa manera de relacionarme que les critiqué a ellos estaba en mí.
Entonces ahí fue donde empezó el trabajo interior en mi vida, porque fue como me empecé a ver en mi inconsciencia, me empecé a ver en mis compulsiones, me empecé a ver en mis estallidos emocionales, en no saber qué hacer con mis emociones, en no saber relacionar con mis pensamientos, y todo eso fue lo que me llevó a cuestionarme, que como les dije, la conciencia ya estaba despierta, pero yo no era clara en conciencia, o sea, era como que siempre supe y sentí que estaba buscando como algo, como estoy buscándole la fórmula a algo, o sea, si puedo definir mi vida como con una lupa, llevo toda mi vida como buscando algo, como estoy buscando algo, se me perdió algo, no lo encuentro. Ay, esa sensación, ahora que la veo y conecto con ella, es como es muy loca, pero sí. Y claro, y ahora es como que yo, ya la búsqueda terminó. Ya la búsqueda terminó porque... Ay, porque te das cuenta de muchas cosas, o sea, te das cuenta de cuánto te has limitado en vivir por miedo, porque al final, yo por eso dije ahora, para muchos esto se pudo haber resuelto, comillas, porque el inconsciente se resuelve en su propio tiempo. Es decir, no nos sirve hacer hipótesis de que si yo me hubiera ido de mi casa a los 15 años, yo no estaría resolviendo esto, porque hay gente que se fue de su casa hace muchos años, pero me reúno con ellos y en sus relaciones de pareja están viviendo lo mismo que vivían en casa. Entonces ahí entendí que no es ni lo uno ni lo otro. Obviamente, desde la evolución, los polluelos sí vuelan de los nidos, o sea, eso, ustedes no saben cómo me tomó a mí por años pensar que irse de casa estaba mal, o sea, era como que yo sentía que estaba mal, que estaba traicionando, si yo pensaba que me quería ir de casa, o sea, una cosa muy horrible, una sensación muy horrible, era muy antinatural para mí sentir que yo sentía que querer irme de la casa de mis papás estaba mal, o sea, era una dualidad tremenda. Claro, luego la vida me puso espejos enfrente, personas extranjeras, personas mismas de acá, de la ciudad de Medellín, de donde soy yo, que este tema, la cosa es que yo lo veo muy en mi ciudad y muy en mi cultura, o sea, es un tema que ancestralmente ha sido así, pero pues a algunos ya nos está correspondiendo cuestionar eso. ¿Por qué? Ajá, evolución. Entonces, claro, en mi familia es muy normal estas dinámicas donde hay como sobre exceso de estar con mamá, y especialmente con mamá, porque entonces también siento que mi familia ha sido como de energía matriarcal, donde los hombres han estado como pues abajo, porque entonces muchas quedaron heridas y dolidas, y luego pues o se quedaban solas o se quedaban en pareja como mis papás, pero en una relación bastante cuestionable. Porque simplemente no hay esta claridad de ser uno mismo, que es lo que hoy la vida ya nos pide a muchos, y es como yo requiero ser yo, ¿verdad? Yo requiero ser yo y, y poder ser cristalino, y como eso es lo que yo ya quiero, eso es lo que ya busco trabajar en mis relaciones actuales. Esos rasgos, esos códigos del inconsciente salen y se muestran precisamente cuando nos relacionamos con alguien. Y ahí es donde uno tiene que estar atento, porque es como, todavía tengo ecos de estos programas dentro de mí, y es como que me hago cargo, porque hoy día ya sé que solo yo puedo hacerme cargo de todo en mí. Entonces, algo de lo que me ha costado mucho es entender los límites en la vida. O sea, como les dije, he vivido conocer mis rasgos más animales, o sea, yo he vivido convertirme en la ira pura, y, y después de tanto probar la ira, precisamente yo decía, no es natural que tú estés en relaciones donde tengas que llegar a esos límites, pero era porque yo no entendía mis límites, o sea, como que cuando se empezaron a sobrepasar mis límites, yo era muy niña. Al ser muy niña, pues normalicé eso. Y al pasar los años ya construía relaciones de pareja y tampoco entendía dónde empezaba y dónde terminaba el otro. Y me costaba como apropiarme de mi vida, de mis cosas, porque además siempre estaba como tratando de complacer a mis padres. Siempre tal vez no el 100%, pero sí un 80%, ¿sí? Porque podría mi madre escuchar esto y decir, sobre todo, era mucho lo que yo psíquicamente batallaba para evitar que ellos se enojaran, para evitar que ellos reaccionaran. Y eso hay un día en el cual tú conectas con eso,
¿sí? O sea, hay un día en el cual tú conectas con esto que a veces para las personas es muy incómodo hablar de esto, pero yo siento que si uno no habla de esto, por eso no entiende muchas cosas. Y por ejemplo, si yo esto no lo entiendo de mí y luego llega una relación de pareja y no nos sabemos relacionar y de repente se me activan un montón de pensamientos y no entendemos la raíz y la causa de todo esto, o sea, ahí viene de nuestra crianza, de que somos niños, o sea, todo eso que ha pasado desde que nacimos está en una parte de nosotros. Y es como un cassette que te ponen cuando eres chiquito y te lo llenan de data y te lo llenan de situaciones y te lo llenan de procesos y es que es a ti a quien te toca coger después ese cassette, poner el cassette y escuchar que grabaron tus padres ahí. Entonces, cuando uno escucha lo que grabaron los padres de uno en uno, a veces es súper doloroso y súper chocante porque por ahí luego lo que les juzgaste toda la vida, te ves siendo eso. Y eso es lo más teso de la realidad, que por eso el juicio no existe. Yo empecé este video diciendo, el juicio no existe y en mi discurso no hay juicio, hay descripción. Y porque además he solido tener esta cuestión de tener que hablar, como les digo, y tener conciencia de temas que son normalmente incómodos para las personas, temas que normalmente las personas no quieren hablar. Pero bueno, porque yo me muevo como en dos mundos, o sea, por el internet conozco seres que de repente veo que piensan súper similar a mí y nos expandimos un montón, pero luego cuando voy a mi cotidianidad física, pues no me encuentro muchos seres que puedan entender esto. Tan es así que por eso vengo y lo hablo. Vengo y lo hablo y porque si algún día alguien me toca el tema en la calle, ya le voy a poder decir, ve a ver este video porque toca este tema. Y es el tema, o sea, es el tema de los seres que hay a mi alrededor. Obviamente todo es correspondencia, por eso es que empecé a trabajar mi interior para hacerme correspondiente con otro tipo de relaciones. Y empezando por la mía, porque ni siquiera tenía una relación conmigo. De hecho, parte de lo que yo aprendí en mi núcleo familiar es el sacrificio y es como que estar incondicionalmente para el otro. O sea, como que de verdad yo sí aprendí algo muy bonito. Bueno, aprendí muchas cosas bonitas en mi familia. Yo de hecho estoy entrando ahorita por este tema, pero yo sé que yo puedo finalmente extrayendo como todo el oro y todos los diamantes de la vida porque no veo nada malo. Pero el hecho de que no vea nada malo ni nada bueno, otra vez, no significa que si tengo una máquina y necesita ser arreglada, yo voy a decir, acá este botón se le dañó el cable y por eso no prende la máquina. Bueno, decir, es que en las familias transgeneracionales han pensado que el amor es esto y esto, y si tú piensas que el amor es controlar al otro, vas a generar un resultado donde el otro va a huir de ti, te va a rechazar, no quiere estar contigo y tú no vas a entender por qué. Y eso es como cuando se daña una máquina y no sabes por qué ya la máquina no funciona. Entonces, claro que hay que ver las relaciones y me gusta verlo como ingeniería. Porque finalmente es la matemática, la geometría, en forma de pensamiento, en forma de emoción, lo que codifica nuestra realidad. Y a mí, que soy una geek del internet, me encanta poder ver la realidad desde códigos, porque lo entendí, o sea, es como otra vez, porque si yo a veces le tocaba estos temas a mi mamá, ay no, o sea, no le gusta, no le gusta, y entonces yo tengo que vérmelas con eso, yo tengo que arreglármelas por eso, porque ella no quiere tocar el tema, entonces claro, yo lo debo resolver yo, y ahí es donde está la parte de la concritud, porque claro, muchos me escucharán a estas alturas y dirán, o sea, viejorra, andate ya de la casa de tus papás, o sea, lo puedo ver muy claramente, pero no es tan simple siempre y por eso es que no es un juicio, porque hasta yo misma juzgué la condición de vida que tengo hoy. O sea, es como que siempre juzgué eso de que los hijos vivieran hasta tan grande con los papás. Me parecía muy raro, muy chocante y aún así me tocó vivirlo, porque tenía que liberarlo del juicio, porque también entendí que vivir en la casa de los papás en sí mismo es neutro. Ahora, ¿qué pasa estando en la casa de tus papás? ¿Cuáles son las dinámicas que hay internamente? ¿Cómo se relacionan ellos contigo? ¿Te dejan ser o no te dejan ser? ¿Te manipulan? ¿Te chantajean? ¿Te sobornan? ¿Te dicen que si no haces esto o sea, es entender la dinámica de la que venimos, porque esa dinámica la voy a replicar sí o sí en mis relaciones de pareja. Y si no la replico, que pasa mucho, me voy al extremo. Me voy al extremo porque no quiero ser así, pero eso es represión. Y te vas al extremo de que si no te dejaron ser tú, entonces tú sí vas a dejar ser a tus amigos, a tus parejas, pero ya te vas al extremo donde ya soportas cosas que no hay que soportar, que por eso los extremos son lo mismo. Cuando uno es tan permisivo, que yo crecí en un ambiente muy permisivo, ahí tampoco entiendes los límites, o sea, por lo mismo, porque te permito cosas que por ahí en el fondo no se sienten bien para mí, pero aún así las permito.
Y controlar mucho también es lo mismo. O sea, porque finalmente controlar mucho, metafórica o de una manera más bien dramatizada, es como querer atrapar. Entonces, eh, en ambos casos la sensación es la misma, de alguna u otra manera. Y siento que eso es lo teso de los niños y creo que esto por eso sirve para la pedagogía en el momento presente, o sea, para quienes están siendo papás. Y luego te das cuenta que como humanos todos somos papás, que esto te sirve en cualquier momento de la vida, vas a estar en una escena, que esto que por ejemplo estoy hablando hoy, ¡pum!, voy a entenderlo o voy a verlo, como ahorita viendo como un pájaro grande con su pájaro pequeño. Buena imagen para lo que estoy hablando. Porque precisamente siento que lo que pasó y de lo que ya nos estamos dando cuenta en la civilización es que la paternidad para muchos hasta ahora no ha sido usada para expandirnos. O sea, un padre ya en conciencia y una madre ya en conciencia sería como un potenciador de su hijo. Sería una energía que sí o sí va a empujar a su hijo, pero de la dinámica que yo vengo y que muchos están inmersos, es una dinámica donde como esos papás tuvieron y sintieron tanto miedo, lo que hicieron fue como querer atrapar a sus hijos, como no se vayan, no se vayan. Entonces, eso es una carga re fuerte, o sea, porque es como que tú te sientes responsable de la felicidad de tus padres se sienten responsables de la felicidad tuya. Un guía, sí, 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 sí. O sea, esa es la evolución de los padres. Te guían y ya, o sea, como, hey, aquí estoy yo, todo bien, estoy a tu lado, pero yo te dejo, o sea, pero estoy a tu lado, ¿cierto? Pero no este amor que es como asfixiante, o sea, de hecho, yo toda mi vida sufrí de asma, toda mi vida las vías respiratorias han sido un tema en mi vida porque siempre tuve temas así como no poder alzar mi voz. Yo siempre he pensado y pensado demasiado, o sea, para mí la conciencia, como les dije, siempre ha estado ahí y entonces yo codifiqué que estaba mal que pensara tanto, ¿no? Y hubo una época de mi vida que dije, bueno, me volveré como una Barbie hueca y no pensaré en nada. Y lo viví, me encantó. Ya después llegas al centro porque también he caído en exceso de pensamiento. Entonces llego a la mitad, sé usar muy bien mi conciencia y mi pensamiento para ir a hablar y ver de todo, pero también puedo bajar aquí y ya, y no hacer nada y no pensar nada. Pero el caso es que miren cómo por eso tantos rasgos que uno tiene, a veces uno no los abraza, a veces uno no los reconoce. O sea, por ejemplo, a veces son tus dones y son tus talentos, de que por ejemplo lo de hablar, o sea, muchas son las personas que me dicen, wow, me encanta tu ecuanimidad, wow, me encanta, y es como que yo no lo veo mucho, o sea, yo apenas estoy reconociendo mis habilidades porque también un padre en conciencia te ayuda a ver tus habilidades, ¿saben? Como que en vez de opacarte, de tratarte mal, porque esos son humanos en inconsciente, ¿sí? Humanos que terminan tratando mal a sus hijos, como que pero porque se tratan mal a ellos, o sea, es que el tema y la raíz de todo esto es que un papá te da el trato que se da a sí mismo, entonces esa es la parte que finalmente ya nos lleva a comprender todo esto que llevo hablando y es como, pues nos correspondió así, de todas formas veo la perfección, o sea, entiendo que la misma inconsciencia de mis papás fue lo que me llevó a hoy día a cuestionarme, ay, miren un bichito, que mis papás fueran como fueran fue lo que me llevó como a cuestionarme todo lo que me cuestioné. Y es perfecto por eso. Pero yo por eso traigo lo que viví en el pasado, porque es el presente para alguien y me permite recodificarlo todo. Que es como, yo no me puedo quedar en el juicio a mis papás porque otra vez me vuelvo ellos. O sea, la gente que se queda en el juicio y los condena y es como, muéranse, que todos esos pensamientos yo los tuve. Yo no tengo miedo de reconocer el tipo de pensamiento que ha pasado por mi mente. Todo tipo de pensamiento ha pasado por mi mente con mis papás. O sea, hasta el de, ¿saben qué? Ojalá se mueran. Y como no me da miedo, por eso entro a estos temas que por lo general las personas como que les cuesta entrar, ¿no? Y después de que entras ahí, te das cuenta de que el odio es hacia ti, porque obviamente todavía no sabes relacionarte con eso. O sea, finalmente es como que el odio es como, ¿cómo me relaciono con esta gente? O sea, ¿cómo debería comportarme? ¿Qué debería decirles? Y ahí estamos, o sea, ahí estamos cada quien descubriendo cómo ser sí mismo, pero de verdad de corazón, porque no hay nada más tedioso que tener que esconder partes de uno
o sea, es mi camino, pero yo sí tuve que venir a vivir como, me parecía muy chocante tener que llevar tan doble vida con mis papás, o sea, era como, yo no quiero esconder partes de mí hacia ellos que para que no se enojen o para que me quieran o para que no me quiten su amor. Yo más bien me dispuse a decepcionarlos, si es que se puede decir. O sea, yo dije, los voy a decepcionar porque precisamente de mi transgeneracional y de lo que veo en mi familia es como un intento de complacencia, muchísima complacencia a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, mis padres, los más complacientes. O sea, tan es así que yo le tenía que decir a mi mamá, no me hagas más cosas. O sea, y yo he sido así, en ambas direcciones, complaciendo mucho, luego queriendo ser complacida, porque entonces es como que si te trato tan bien, porque me doy toda, y tú me vas a pagar así, ¿sí? En eso terminan esas dinámicas, como yo todo lo que te he dado, y tú me pagas de esa manera. Ahí es donde salen los chantajes y todos esos cuentos. Y en últimas es la falta de individualidad, o sea, por eso fíjense por dónde entré en el tema y al final desemboca en que no somos seres que vinimos en una transición de no ser individuos a ser individuos, ¿sí? Nos está tocando vivir esa diferenciación muy importante que tal vez nuestros padres no lo vivieron ellos con sus padres, pero a nosotros sí, o sea, a mí sí, yo lo veo. Es como, yo sí vine a diferenciarme de mis padres, yo sí vine a caerle mal a mis padres, si ese es el caso, por sus creencias. O sea, es como, yo no voy a dejar de ser yo más de aquí en adelante porque mis padres estén felices, porque yo no soy responsable de la felicidad de mis padres. Y para muchos esto todavía suena súper chocante, o sea, eso es lo que me impresiona y por eso a veces no hablo del tema, pero es como que no puedo guardármelo más. O sea, es un tema que cuando me atrevo a hablarlo, pues soy consciente de que a lo mejor alguien lo va a escuchar y lo va a mover por dentro y es como asumir eso, como asúmelo. Porque a veces quisiera solo hablar de flores y mariposas, pero es como no, te va a tocar hablar a veces de cosas que vibran y mueven fibras y tocan y está bien porque eso es lo que nos hace mover. Así como a mí me encanta que me hablen de estos temas, o sea, yo de lo que más escucho es humanos que hablan con la verdad, ¿sí? Y no estoy, o sea, no me da miedo incomodarme, no me da miedo sentir la incomodidad de que lo que el otro está hablando, porque me quiero mover constantemente, o sea, me quiero expandir constantemente. Entonces, venir de tanta represión, de tanta... Claro, es como que también ya les quitas tanta responsabilidad tú de ellos hacia ti, que eso es lo chistoso, o sea, es como que yo precisamente me he tomado la tarea de liberar a mis papás en el sentido de decirles, hace muchos años les dije, todo centavo que ustedes me den de aquí en adelante es porque ustedes quieren. Entonces yo también corté mucho la culpa porque cargué muchos años con culpa de por qué ellos me daban cosas, ¿sabes? Como que siempre estuvo esa dinámica de sentirme culpable porque ellos me daban cosas. Y entonces ahí lo traigo sobre la mesa para un papá que quiera ver esto diferente o que lo esté trabajando con sus hijos en el presente. Es como, es muy importante llegarle a transmitir a un hijo que todo lo que le das es por gozo y placer, así como Dios nos dio la creación y el mundo. O sea, yo siempre cuando por fin entendí que Dios no era el Dios egoico de los humanos, sino que era muchísimo más, y cuando tuve la experiencia de sentir su magnificencia, su presencia, todo, Dios, ahí yo ya era capaz de decirle a mi mamá, eso que tú llamas amor no es amor. Dios no ama de esa manera. Dios no ama con chantajes, Dios no ama con manipulaciones, Dios no ama haciéndote sentir miedo. Dios no ama así. De hecho, Dios ama muy libre, tan libre que por eso no viene acá y se mete a este mundo. Entonces, qué lindo a donde voy llegando, porque me voy dando cuenta mientras hablo de que no conocíamos el amor en libertad, muchos. Yo no lo conocía en esta vida y apenas me estoy abriendo a conocerlo. Incluso primero empecé a conocer la libertad hacia mí misma, porque también lo mismo, o sea, yo soy como esa humana rara en mi familia que yo nunca me he metido como a un trabajo de oficina, yo no terminé la universidad, entonces dentro del perfil de mi linaje, de mi familia, soy rara, pues he hecho movimientos distintos, que antes me juzgaba, me sentía mal, pero ya no, ya mucho honor y gratitud porque precisamente se nota que vine a resetear algo del ambiente.
y es que si nos vemos a todos como piezas así dentro de la creación que traen unos códigos que en fusión a los códigos de los otros van a generar otras ondas de vibración, eso es muy interesante. Entonces, casi que yo he peleado por decirles a mis papás como dejémonos ya, o sea, casi que cortando la cadena, ¿no? Pero claro, ahí está el miedo, no deja de estar el miedo. Pero por eso vengo y hablo esto, es que parte de venir y hablarlo es parte de lo que sigue en mi vida, de concretar cosas, porque en muchas ocasiones cuando yo quería hablar de esto, alguien me cayó en mi casa, sí, o sea, como porque si hablaba de esto de pronto hacía quedar mal a mi mamá o a mi papá. Entonces por años a veces guardamos ciertas cosas, pero es que eso es cuidar el ego y eso es cuidar lo falso, porque eso no es cuidar, eso no es ser auténtico. Y cuando no podemos ser auténticos, eso pesa mucho, pesa demasiado, demasiado pesa no ser auténtico. O sea, es tanta la energía que se va, que yo a veces veo cómo me termino enfermando físicamente, por esa sensación de que la energía no está fluyendo libremente. Entonces, fíjense que hablar de esto implica que incluso le choque a mis propios papás, porque es eso, o sea, es como, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por miedo a incomodar a tus padres? Y el tema que a veces lo digo es como que es que aquellos que tienen los papás muertos, yo creo que hasta les toca un poco más fácil, digo yo, no se lo tomen en serio, o sí, pero cuando tienes tus papás vivos y cuando están todavía como así, en tanta cercanía hacia ti, es que algunos como que cuando la muerte de sus padres como que se saltaron esta etapa de intensidad de somos humanos que nos está tocando ver en conciencia muchas cosas que de nosotros hacia atrás muchos no la vieron en conciencia. O sea, me ha tocado ver demasiado en conciencia los efectos de ver cómo el humano le llama amor a cosas que no son amor. O sea, ver eso, es como le llamamos amor a cosas que son todo menos amor. Y darse cuenta y tener la valentía, los pantalones de hablar de estos temas, de decir, tal vez la estamos cagando, tal vez no lo estamos haciendo bien. Tener la humildad de decir eso, de yo hago las cosas porque eso fue lo que aprendí en casa, pero ¿y si hay otra manera? Entonces, eso es lo que a veces no he visto en mis padres, esa humildad de decir, bueno, tal vez no lo estamos haciendo bien, vamos a escuchar otras, pues a escuchar otra manera. Pero bueno, no lo tienen que hacer, ni yo me tengo que quedar esperando que lo hagan. Soy yo la que tengo que seguir gestionando, soy yo la que tengo que seguir accionando, porque si me quedo esperando a que mis papás cambien, a que mis papás miren esto, aquello y lo otro, pues me voy a quedar esperando. Entonces es eso de lo que ya me di cuenta, como ya no me voy a quedar esperando, parte de quedarme esperando era no hablar de esto públicamente, pero ya no lo puedo evitar, porque es lo que transito, es de lo que aprendo, es lo que me apasiona, me encanta entender cuál es el papel de los padres en el humano, o sea, me fascina entender cuál es el papel de los padres en lo humano, cómo ha sido y hacia dónde está yendo la relación de los padres, madre y padre en el humano, o sea, pero verlo desde la conciencia y desde la libertad, no desde el tradicionalismo de la familia, porque a veces entonces es actualizar nuevas ideas, es traer nuevas ideas de lo que es la familia, de lo que es mamá y papá, y cómo son una pieza reclave en nuestra existencia, y cómo son una pieza clave en la manera que nos vemos a nosotros mismos. Entonces, aquí creo que voy a dejar ya este live, porque acá se va a abrir una ventana de reflexión, que es probablemente de los temas que voy a seguir hablando por un tiempo, mientras termino de caminar esto. Uno habla de lo que está buscando sanar, comprender, integrar, entonces dejo esta ventana de reflexión y sé que en los próximos posts o videos o live o lo que sea que vaya surgiendo, voy a estar hablando de la relación con los padres y los hijos, o sea, padres e hijos, es una relación que cuando la miras en conciencia tú dices, es bellísima, o sea, es bellísimo y pues correspondientemente, no tristemente, aunque es lo primero que sale, como que tristemente hemos vivido así, pero no, correspondientemente por evolución nos ha tocado venir de la inconsciencia a la conciencia, es parte, o sea, importante que podamos hablar de estas cosas y al final decir, pues, pero así tenía que ser, no hay otra manera, pero lo hablamos, o sea, vamos y hacemos el círculo y concluimos diciendo, así tenía que ser, pero miremoslo, porque si no lo miramos lo repetimos.
Y es entender la repetición, de hecho. O sea, la repetición es inevitable, pero podemos como ingenieros comprender que estamos repitiendo. O sea, es que de repente en algún punto ves los patrones que creas. Acá estamos creando patrones vibracionales. Entonces hay un momento donde tienes como esa potestad, como ese permiso de ahora mira lo que estás creando. Como que hubo un punto evolutivo donde el humano no ve lo que crea. Está en evolución inconsciente, en automático, evoluciona automáticamente. Pero luego es como que participas de la creación y logras ver qué estamos haciendo. Y claro, en algún momento puede ser agobiante ser tan consciente de tantas cosas. Pero ya después se va aprendiendo cómo manejar todo y uno la va sabiendo pilotear. Así que nada, me encantó venir a expandir este tema. Ay, me siento muy bien con... estaba tapando el micrófono, ¿cierto? Me siento muy bien conmigo misma por expandir este tema, porque es un tema que para mí ha sido casi que tabú, pero llegó la hora de hablar un tiempo de los padres. Sí, me gusta el tema. Bueno, chao.